El libro de Efesios es respuesta eficaz a las dudas más complejas. En este estudio lo descubriremos juntos con el pastor Leobaldo, elevando vidas. Bienvenidos a Biblia Fácil. ¿Cómo están? Qué gusto de vernos nuevamente o de escucharnos en este tiempo especial para estudiar la palabra del Señor. Esto es Biblia Fácil, una manera fácil, entretenida, pero profunda de estudiar la palabra del Señor a través del método inductivo. En este método nosotros trabajamos en la observación, en la interpretación y en la aplicación de la palabra a fin de poder ser lo más cercano posible a lo que el Señor ha querido decirnos a través de lo que escribió, inspirado por el Espíritu Santo. Estamos estudiando el libro de Efesios, vamos en el capítulo 1, y aquellos que se han agregado este día o que están escuchando por primera vez este estudio, le damos la bienvenida y le invitamos también a revisar nuestro YouTube, donde van a encontrar los estudios anteriores, la introducción de cómo se hace el estudio inductivo y los primeros versículos también del libro de Efesios. Así que le damos la bienvenida a todos, felicitando a aquellos que han sido fieles seguidores de este estudio, porque ya van varios años estudiando diferentes libros. Así que felicitaciones a quienes han recibido su certificado y también a aquellos que ya han avanzado en la lectura del libro Vida Plena, Secretos de un Invicto, que está basado absolutamente en la pastoral de este estudio de Efesios. Así es que eh, felicitaciones a quienes ya lo han leído. Vamos a ir así, y si no lo tiene, todavía puede solicitarlo. Nos quedan poquitos ejemplares. Además, es un buen regalo, ¿eh? Es un muy buen regalo para alguna persona que usted quiere motivarlo, enseñarle a, a tener un propósito. Bueno, este libro también le puede servir. Bien, vamos entonces al estudio de lleno. Y vamos a tener un momento de oración, como siempre lo hacemos. Señor, te damos gracias por este tiempo en que podemos compartir esta palabra. Gracias por la inspiración de tu Espíritu Santo al apóstol San Pablo, que aún desde la cárcel, Señor, escribió una carta tan hermosa, tan profunda, tan detallada, tan, Señor, completa, tan integral. Señor, queremos que tu palabra, Señor, penetre en nuestra mente, que baje, Señor, a nuestro corazón, que toque nuestro espíritu, Señor, que llegue a transformar nuestra forma de pensar y nuestra forma de comportarnos. Señor, queremos que la palabra sea activa en nosotros. Gracias te damos por la oportunidad de tenerla cerca de nosotros. Palabras, Señor, que en otros lugares anhelaran tenerla en tantas versiones. Pero tú nos has dado esta bendición a nosotros y queremos aprovecharla al máximo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Guíanos eh, en esta enseñanza de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, si ustedes pueden recordar, estamos en el libro de Efesios, en el capítulo 1. El versículo 1 al 3 ya lo revisamos. ¿No? 1 y 2 es el saludo. El capítulo 3 también ya lo pudimos analizar. El 3, 4, 5 y 6, que es el que estoy presentando acá en este momento en la pantalla. Recordando, cierto, que aquí tenemos una referencia directa, el personaje principal de estos tres capítulos es el Padre. Ahora, desde el capítulo 3 y hasta el perdón, desde el versículo 3 y hasta el capítulo 14, nosotros vemos, esto es en el griego, una sola oración gramatical, una sola oración. Entonces dice que es la oración más larga del Nuevo Testamento. Y bueno, no en vano, es una sola oración, porque en esta misma oración el apóstol Pablo está introduciendo la, la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya estuvimos viendo la semana pasada
lo que es la presencia del Padre, que de parte del apóstol San Pablo arroja una bendición, ¿cierto? Y termina diciéndonos, bueno, que Él es el que nos bendice en los lugares celestiales, de manera, una bendición espiritual que no es necesariamente, recordemos, ¿cierto? No es una dicotomía que nos bendice lo espiritual aunque en lo material estemos súper mal. No es así. El ser humano es integral y las bendiciones espirituales abarcan todo lo que es el ser humano, la totalidad, la totalidad del ser humano. Entonces, esas bendiciones que son espirituales y que afectan todo el ser humano, son posibles que lleguen a nosotros a través de la persona de Cristo, ¿ya? Pero quien nos escogió para recibir esas bendiciones es el Padre, ¿ya? ¿Para qué? Para que a través, vamos a ver, de Cristo podamos volver a presentarnos delante de Él. Recuerda que el ser humano estaba en el huerto del Edén en perfecta armonía con Dios, el ser humano se alejó de Dios y el Padre buscó la forma de volver a acercarnos a Él y nos predestinó para poder ser adoptados, porque ya que nos perdió en un principio por decisión nuestra, el hombre se aleja de Dios, Él nos perdió, pero Él mismo hace el esfuerzo de morir, sufrir nuestro castigo, o sea que Jesucristo muere, sufre nuestro castigo y nos retorna a la perfecta voluntad del Padre. Es decir, antes el ser humano vivía en el huerto del Edén, ahora el ser humano, aquel que recibe la obra de Jesucristo, tiene el huerto del Edén en su corazón, que es la presencia de Cristo, que es la presencia del Espíritu Santo. ¿Para qué se produce esto? Para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, para que toda la humanidad y toda la creación glorifique al Dios perfecto, que a Él no se le escapa ni un detalle, y podemos ser aceptados por Él de regreso. Y ahí está todo, digamos, toda la profundidad de la enseñanza en relación con lo que es el Padre desde la perspectiva del apóstol San Pablo aquí a los Efesios. Y seguimos en el versículo eh, 7, ¿cierto? Que dice, ¿en quién? O sea, en Cristo, ¿cierto? Tenemos redención por su sangre. Y ahora, desde el versículo 7 hasta el versículo 12, el apóstol San Pablo empieza a referirse a Cristo, a Jesucristo. Recordemos algo muy importante, ya que la Biblia no fue escrita ni con versículos ni con capítulos. Por lo tanto, esto nos ayuda a nosotros para poder hacer un estudio más específico y más rápido, de ubicar ciertas párrafos, palabras, pero en sí mismo el libro de Efesios no tiene versículos ni capítulos. Eso fue puesto posterior. Eso nos sirve a nosotros. Entonces, por eso te puede leer de una sola corrida todo el capítulo y se puede entender mejor, contextualizar mejor aún. Entonces, aquí el versículo 7 está directamente conectado con el versículo 6, que está hablando de Jesucristo, ¿ya? Donde dice, nos hizo aceptos en el amado, ¿ya? En el amado, ¿en quién? ¿Ya? En quién, es decir, en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. ¿Quién nos predestinó? El Padre. Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Aquí tenemos entonces, a propósito, nuestra palabra principal, los versículos principales de nuestro año, y estos dos versículos, 10 y 11, hacen un resumen completo de toda la enseñanza que está
registrada en el libro de Efesios. Eso es como para que tengan como que le hagan una marca ahí especial, porque aquí está, digamos, centrado toda la enseñanza prácticamente del libro de Efesios. Por eso vamos a ir nuevamente parte por parte. Recordemos esto. ¿En quién tenemos redención? Recordemos que la palabra redención es rescate. Se usaba esta palabra como para hablar de la liberación o de la compra de los esclavos. ¿Ah? Yo voy a comprar un esclavo, lo voy a redimir. ¿Ya? Estoy pagando el precio del esclavo, ¿para qué? Para que sea libre. El precio se depositaba en ese tiempo en el templo y el esclavo era declarado libre cuando se depositaba el precio que correspondía al valor del esclavo. Entonces, cuando Pablo usa esta palabra, está dándonos a entender que en cierto sentido, no en cierto, en completo sentido, el ser humano, en este caso la gente de Éfeso, eran personas que estaban esclavizadas. Recordemos que Éfeso era una ciudad altamente idólatra, tenía diferentes formas de creencia y hacía un gran negocio en torno a la fe de las personas con las religiones que construían del punto de vista económico, pero también con un trasfondo satánico detrás, ya que desviaba a la gente de su verdadero propósito. Recordemos que fue en Éfeso que se quemaron muchos libros, millones, mucho dinero se quemó en los libros de magia que la gente renunció. O sea, había esclavitud, estaban esclavos. Ya, esta esclavitud tiene dos sentidos, esclavo del pecado y esclavo de Satanás. Esclavo del pecado es la práctica, ¿cierto?, del individuo que vive lejos de Dios, practica el pecado, es su práctica. ¿Ya? Y esclavo de Satanás por cuanto somos hijos del diablo y esto nos lleva a pecar con mucha facilidad. ¿Ya? Esto mismo no ocurre en aquellos que han recibido a Cristo en su corazón porque ya hay otro Padre, ya es otro tipo, aunque Pablo también se declara esclavo de Cristo en otras cartas, pero es otro tipo es una esclavitud que nos libera. ¿Ya? Remisión, ya, yo te compro como esclavo, pero yo te dejo libre. Pero la libertad que el Señor nos da, yo te dejo libre donde puedes disfrutar la libertad, es decir, en su casa. Esa es la libertad, ya que no es bajo ningún aspecto el sentir de esclavitud, de limitación, sino de completa explosión de todas las potencialidades que nosotros tenemos desde la creación, desde que fuimos creados, antes de nacer incluso. Entonces, Él paga el precio para nuestra manumisión, somos libres, ¿ya? Y también en cierto aspecto evoca esta expresión la liberación de Israel cuando era esclavo de Egipto. Entonces se hace como una relación de lo que es la esclavitud del pecado y también la esclavitud que vio el pueblo de Israel en Egipto. Es más o menos el mismo tipo de, de experiencia, de estar bajo la opresión de Egipto, es bajo la opresión de Satanás. Sufrir los maltratos que, que le propinaba el pueblo de Egipto a los israelitas es sufrir también el maltrato que produce el pecado y Satanás a quienes están bajo su dominio. Ya, entonces, para liberarnos de eso, Jesús pagó el precio con sangre, con sangre. Esto tiene una relación directa en un tipo, ¿cierto?, de lo que ocurre en Egipto también, porque la última plaga que sufrió el pueblo de Egipto, la 10ª plaga, fue la muerte de los primogénitos. ¿Ya? Y el pueblo de Israel se liberó, se salvó de la muerte de los primogénitos, de sus primogénitos, porque sacrificaron un cordero y pintaron, ¿cierto?, los dinteles de las puertas con la sangre del cordero. Entonces, esto es lo que está diciendo Pablo ahora. Nosotros más o menos pasó lo que nos pasó lo que pasó en nuestro pueblo en Egipto, y el Señor nos liberó con su
sangre. Él puso su sangre, no en los dinteles, sino que en nuestra propia vida. Entonces, el precio pagado para liberar, Jesús mismo usó ese término. En Marcos 10:45 dice, yo doy mi vida en rescate por muchos. Es decir, esto se llama también expiación. Ya, expiación es un pago real, sustitutivo. Redención es un término comercial, expiación ya es un término cúltico, religioso. ¿Ya? Entonces, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El perdón de pecados. La palabra, ¿cierto?, nos habla de un paso en falso. El pecado, recuerden que yo les enseñé, es errar el blanco. Es que yo lo hice con la mejor intención, sí, pero lo hiciste mal. Porque aquí nosotros no podemos, queridos, debemos entender que hay una forma de hacer las cosas, una forma de vivir la vida. Y aunque tú tengas la mejor intención, hay gente que con la mejor intención han matado a otro. Y matar ya es pecado, pero es que yo lo maté sin, no era mi intención matarlo, pero lo mataste. Entonces, no, yo no tenía la intención de robar, se me quedó pegado en la mano, pero lo hiciste. El pecado es pecado y el pecado es transgresión, transgresión. Es, acuérdense, errar el blanco. Yo quise hacerlo bien, pero lo hice mal. No es necesariamente pecado tener la intención, aunque algunos sí tienen la intención, pero no, pero pecado no es solamente se trata de intención, se trata de que te equivocaste. Es un error, es un error. La palabra error es pecado. Entonces, son sinónimos. Ya, la traducción real es errar al blanco. Eso es. Entonces, no, yo quiero desmitificar un poco la expresión pecado, porque para el mundo, pecado es como algo muy malo, como querer hacer algún daño. Y muchos dicen, yo nunca he querido ser malo, yo soy bueno. Yo doy, qué sé yo, donaciones a los más necesitados, me porto bien en la casa, soy un buen marido, una buena mujer, buena esposa, cuido a mis hijos, los voy a dejar, los traigo a la escuela, soy una buena persona. Pero aún así estás errando al blanco. Y eso se llama pecado. ¿Ya? Entonces, por, por mucho que queramos minimizar el sentido del error, el error es error, no diste en el blanco. ¿Ya? Entonces, el Señor tuvo que Él dar en el blanco para rescatarnos a nosotros de nuestro propio pecado. Él cargó y Él sufrió. Entonces, ahí nos dice que Él nos perdonó los pecados según las riquezas de su gracia. ¿Ya? Y vuelve a usar la palabra gracia para que podamos entender muchas veces que el Señor revela a nuestras vidas lo que significa la palabra gracia. Gracia no solamente es un favor inmerecido, sino que es un premio cuando yo debía haber recibido un castigo, recibí un premio. ¿Ah? Eso es gracia. La gracia es característica única de Dios porque a nosotros no nos nace actuar con gracia con nadie. Siempre queremos la justicia y a veces la justicia cargada para nuestro lado. Pero lo que hace el Señor es todo lo contrario. Él se sacrifica más de lo que debería porque esa es su gracia. Ahora dice que las riquezas de su gracia. Esto quiere decir que nosotros, yo lo decía la semana pasada, estamos bajo un balde, ¿cierto? Un depósito de agua gigante, eso es gracia. Y de pronto tiramos de la pitita de la piñata y cae el agua, cae la gracia sobre nosotros, sobreabundante, nos empapa. Y hay riqueza, es decir, ¿se acuerdan que yo le decía, es como al tío rico que se pegaba piqueros en la bóveda llena de monedas de oro? Ya nosotros somos ese tipo de realidad, solo que muchos no se dan cuenta que están viviendo bajo la gracia y siguen creyendo que pueden ganar la bondad de Dios o que siendo buenos pueden lograr algo con Dios. Nada de lo que el hombre pueda hacer
puede convencer a Dios de limpiar el pecado. Dios nos limpia del pecado en forma voluntaria porque a Él se le antojó limpiarnos, no porque nosotros merezcamos. Y nos dio la abundancia de su gracia. Y luego Pablo busca palabras superlativas para darnos a entender que va más allá de una explicación con el idioma griego, español, el que se le ocurra. Porque dice que hizo, versículo 8, sobreabundar, o sea, una cosa es abundancia y sobreabundar, es decir, ya estás abutagado de tanto tener para con nosotros, ¿ya? Recordemos que cuando el pueblo de Israel reclamaba allá en el desierto, reclamaba de que no tenía carne, nosotros cuando éramos esclavos comíamos pepinillos, teníamos ajo, y ahora no tenemos nada, hace rato que no comemos un pedacito de carne, y el Señor dijo, les voy a dar carne a estos reclamadores, les voy a dar hasta que les salga por la, no recuerdo ahora si fue por las orejas o por las narices, hasta que les salga por las narices. Entonces, el Señor sobreabunda. Fíjese cuando habla del diezmo, cuando dice, probadme, traed los diezmos al alfolí y probadme. Si no, derramaré bendición hasta que sobreabunde. Es decir, el Señor nunca da poco, Él sobreabunda. Siempre, si nosotros tenemos poco, es que la llave la cerramos de este lado, no, no la tiene cerrada la llave. La llave está abierta y son abundancias, escúchame bien, infinitas. Es un río correntoso que está, cuando nosotros jalamos de la pita, ¿cierto? Jalamos y cae el agua de bendición, el río de bendición es un río, no es siquiera un pocillo de 20 litros, de 50 litros, de 1000 litros, no, es un río inagotable de bendiciones. Esa es su gracia. Por eso Pablo insiste en tratar de darle fuerza a esta palabra, sobreabundó para con nosotros. Y mire lo que se sobreabundó. Aquellos que se sienten inútiles, que se sienten que no entienden la palabra, que les cuesta, que no, parece que mis neuronas no están funcionando, ¿ya? O algunos tendrán una sola neurona, digo yo, ¿no? Pero aunque sea una neurona, en esa neurona el Señor pone toda sabiduría e inteligencia. Y mire cómo complementa el apóstol Santiago cuando dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces, si tú sientes que te cuesta tomar decisiones en el espíritu, que te cuesta dar pasos de fe y saber cómo actuar en el día a día, pídele sabiduría, Señor, dame de tu sabiduría. Y vas a empezar a tomar decisiones correctas, porque hay sobreabundancia de sabiduría. Me acordé, como para ilustrar, ¿cierto? Cuando hace años atrás en Antofagasta vararon muchos peces, eran caballas, me acuerdo. ¿Ya? Y en la playa principal, que es el balneario municipal, estaba lleno, 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 se veían plateaditos los peces ahí, y la gente de todas partes de Antofagasta, y era justo antes de Semana Santa, así que imagínense cómo estaban las personas, los más enojados eran los vendedores de pescado. Entonces, la gente iba con baldes, yo recuerdo haberlos visto con balde, con bolsas, llenaban las bolsas de peces, las tomaban con la mano prácticamente, estaba feliz toda la población. Y fue una respuesta de Dios, digo yo, porque justo antes los pescadores habían anunciado que iba a haber mucho, iba a estar muy alto el precio, la gente empezó a sufrir por eso, y el Señor les mandó ya, tomen pez, ahí tienen todo lo que quieran, abundancia, sobreabundancia. Siempre el Señor sobreabunda, siempre, porque nosotros somos un recipiente pequeño, somos un recipiente pequeño, entonces todo lo que Él nos dé siempre es en abundancia, y nos da sabiduría, y fíjese, inteligencia, inteligencia. Entonces tú tienes que decir, yo no soy tonto, no soy torpe, no es que me cueste, es que no le he pedido a Dios. Entonces a partir de hoy mismo tú tienes que cambiar tu mente respecto de ti mismo y decir, yo, Señor, yo tengo sobreabundancia de sabiduría
sobreabundancia de inteligencia. Voy a ir abriendo la llave de a poquito para que llegue más, y vas a darte cuenta cómo el Señor te llena de sabiduría y de inteligencia. No conozco a ninguna persona que haya llegado al Señor y que siga siendo el mismo de siempre. Él se supera en todas las áreas. Un ejemplo maravilloso de esto, perdone que sea autorreferente, fue mi madre. Mi madre estudió hasta tercer año básico, nada más, apenas aprendió a leer, pero ella se instruyó en la palabra, y todo lo que aprendió fue después de haber conocido a Cristo. Y leyendo la palabra, leyendo la Biblia, aprendió a enseñarnos, a educarnos, aprendió la disciplina en la casa, siempre fue limpia, pero el orden de la casa, el cuidar el día de descanso, el ser ordenado en la administración. Ella administraba el dinero de la familia, es decir, extraordinario. ¿Y de dónde salió esa sabiduría, esa inteligencia? De su relación con Dios. Eso mismo le pasa a todas las personas, no importa que haya repetido todos los cursos, que no haya estudiado nada, que llegue al alfabeto al Señor, se convierte en una persona sabia e inteligente. Luego dice el versículo 9, dándonos a conocer los misterios, ¿ya? El misterio, perdón, de su voluntad. Fíjese, aquí Pablo está llevando, recordemos que Éfeso es una ciudad que no es judía, ya hay judíos obviamente, pero no es judía, entonces, y esta carta está escrita para los no judíos. Entonces, Pablo está llevando el mensaje a explicar algo muy interesante, el misterio de su voluntad. Este misterio, el misterio del mensaje, que antes los judíos no sabían y tampoco los gentiles, no tenían idea cuál era el plan de Dios, entonces era un misterio. Pero a Pablo le fue revelado ese misterio, y el misterio de su voluntad según su beneplácito, esta palabra compuesta, ¿cierto? Que tiene otras traducciones, ustedes las tienen ahí en su cuaderno, pero básicamente es que él se complace en hacer el bien, él se complace, él disfruta haciendo el bien, el cual se había propuesto en sí mismo, es decir, nace de él y termina en él. Pero ¿cuál era su beneplácito? ¿Qué se había propuesto? Se había propuesto reunir todas las cosas en Cristo, en Cristo. Recuerde siempre esto. ¿Se acuerda que cuando Jesús fue crucificado, él, poquito, digamos, en el momento de su crucifixión, Jesús enfrentó, o sea, su muerte, su dolor físicamente hablando, también emocional, espiritual, la guerra espiritual que se dio, pero también se oscureció el cielo. Tiene una interpretación espiritual, pero también tiene una interpretación terrenal. Es que el Señor, ¿ya?, quiere reunir todas las cosas, no solamente el ser humano. El Señor redime, ¿ya?, redime toda la creación, porque el ser humano trajo maldición por el pecado, no solamente a, a sí mismo, sino que la consecuencia de su pecado afectó toda la creación. Por eso el libro de Romanos dice que toda la creación anhela la manifestación de Dios, anhela la creación, los árboles, la plantita, los insectos, los peces del mar, ya toda la creación anhela, porque dice de reunir todas las cosas, no todas las personas, todas las cosas en Cristo. Es decir, que el poder de la sangre influye también en la área de la creación, ¿ya?, en las otras áreas. No ignora el daño que el ser humano a través del pecado le produjo y le ha producido y le sigue produciendo a la creación. En la dispensación, ya esto vuelvo a decir lo que expliqué la vez pasada, ¿cierto? Para que no haya confusión alguna. La dispensación no tiene que ver con una teología dispensacionalista. Lo que está diciendo acá es la programación, la preparación, digamos, la, eh,
el plan de Dios que se va cumpliendo en el tiempo perfecto, ¿me entiendes? Eso es. Así, lo que está programado por Dios, que se junte aquellas cosas que están en los cielos, mundo espiritual, y aquellas cosas que están en la tierra, mundo terrenal. Pero no solamente terrenal humano, tierra completa, toda la tierra. ¿Ya? Por eso el salmista dice, toda la tierra está llena de su gloria. Porque el Señor no es que haya creado la tierra y se haya educado solamente al ser humano, todo le interesa al Señor. El daño que se le hace a los ríos, las contaminaciones, eh, los animales en extinción, todo eso el Señor está preocupado. Y todas estas cosas las reúne en el poder y en la gracia que produce la sangre de Cristo. Ahora dice, esto es para toda la tierra, versículo 10. Versículo 11, en él, o sea, en Cristo, asimismo tuvimos herencia. ¿Por qué Pablo lo habla en el tiempo pasado? Tuvimos herencia, tuvimos herencia. Lo que está diciendo el apóstol San Pablo, ¿cierto? Es que él, ay, perdón, se me cambió. Ya. Eh, Cuando el Señor nos redime, está expiando nuestro pecado, ya, desde el punto de vista penal, ya eh, no somos pecadores, porque ahora somos justificados por Cristo. Entonces, el perdón está en tiempo pasado, porque ya fuimos perdonados. Pero la sangre de Cristo está activa en forma permanente, porque fuimos perdonados y la sangre de Cristo nos perdona continuamente. ¿Ah? Es decir, nos limpia continuamente, esa es la expresión. Nos limpia continuamente. Esto es una sangre viva, porque Jesús no solamente murió y derramó su sangre, sino que después él estaba vivo y la sangre siguió corriendo. Y es esa sangre viva la que a nosotros nos permite vivir una vida constante, plena y con propósito. Lea el libro, ¿cierto? Vida plena a precio de sangre. Ahí está muy detallado esta enseñanza. Entonces, el perdón está en tiempo pasado, pero tiene un efecto permanente, porque la sangre sigue corriendo. Y nosotros estamos luchando para cada vez ir venciendo los hábitos pecaminosos que tenemos y la sangre nos va limpiando. Entonces, ese es el acto, digamos, salvífico, permanente de la obra de Cristo en nosotros. ¿Ya? Entonces, la sangre nos va limpiando continuamente. Y eso permite que nosotros, como dice el libro de Juan, el Hijo de Dios no peca. Y aquí mucho cuidado con las enseñanzas, porque yo recibí una muy mala enseñanza en mi iglesia de origen, probablemente porque la gente no tenía mucho más conocimiento, no tenía esta revelación, que hermanos, que nosotros somos pecadores. Nosotros fuimos pecadores, practicamos el pecado. Sí, es verdad, pero hoy día no lo somos. Hoy día somos hijos de Dios, somos santos. Y si me equivoco, bueno, te levantan. ¿No? El pecador disfruta de su pecado y sufre por las consecuencias. Pero el Hijo de Dios no disfruta del pecado. ¿Entiendes? O sea, la realidad va cambiando. Porque el Señor ya perdonó. ¿No? Ya perdonó. Entonces, nosotros tenemos la riqueza de su gracia, la sobreabundancia de su sabiduría e inteligencia para no ser tan torpes, ¿cierto? De volver atrás. Ninguna persona que establece una buena relación con Dios vuelve atrás. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás porque decidí no volver y no vuelvo atrás porque su gracia me sostiene. No porque yo sea capaz de soportar el pecado, sino porque su gracia me sostiene. Pero si yo no descubro cuál es su gracia, entonces muy probable que siga viviendo una vida, aunque esté dentro de la iglesia, de una célula y haya pasado todos los procesos, pues muy probablemente
existe lamentablemente la posibilidad de que viva una vida casi como si estuviera en el mundo igual, con el mismo dolor, la misma aflicción, la misma depresión, sin disfrutar las riquezas de su gracia. Entonces, el perdón está en el pasado. Tuvimos herencia, tuvimos herencia. O sea, estamos viviendo la experiencia de disfrutar la herencia del Señor, que es la redención, la salvación, habiendo sido predestinados conforme al propósito, ya predestinado, recordemos, no es teología de la predestinación, ¿ya? Él nos tenía siempre, desde siempre, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te di un propósito. Entonces, nosotros antes de nacer ya veníamos con un propósito porque Él nos diseñó un propósito comunitario, como comunidad, pero también un propósito individual. ¿Qué parte soy yo de esta comunidad? Querido, escucha bien, el diablo insiste en aislarte y te va a decir muchas veces, mira, tú no perteneces a esta iglesia, es que esta iglesia acá, no importa la iglesia que estés, cualquiera, esta iglesia acá, allá, que esto otro, y no corresponde, en una te exigen mucho, en otra te dan mucha rienda suelta, etcétera. No importa la iglesia que esté, el diablo siempre te va a poner la misma excusa, que no le encuentras sentido a tu vida dentro de la iglesia. Y eso es el peligro. Hay un propósito comunitario. Si tú has nacido para el Señor, el nacer para el Señor te introduce en una familia donde tú formas parte de un cuerpo, más que un equipo, somos cuerpos. ¿Ya? Yo lo entendí bastante bien en este tiempo que estaba en un tratamiento muy específico. Fíjese que tenía un dolor fuerte en una molar, eh, y no podía mascar bien y todo eso. Y era una cosa muy sencilla, que faltaba otro molar abajo, entonces estaba como que no tenía con quién chocar y se estaba sintiendo mal, por eso se dolía. Necesitaba a su compañero. Y si no intervenía, en algún momento se iba a caer. Pues no, ya no sirvo para nada porque no está mi compañero aquí abajo. Solos no podemos. Ninguna, o sea, el Señor nunca hizo ningún órgano nuestro para estar solo. Entonces, siempre nuestro esfuerzo es estar dentro ya, de la comunidad, ¿ya? Siempre dentro de la comunidad. Solos no podemos. O sea, no, es que yo con Cristo me arreglo y chao, no. El Señor sí, sí, por supuesto, yo te ayudo, pero el Señor te va a llevar a la vida comunitaria, siempre, siempre. ¿Ya? Entonces, predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, fíjese, para la alabanza de su gloria. Es decir, Padre termina con esta, termina la relación con el Padre, fíjese en esto, perdón, el Padre, el versículo 3 al 6, ¿cómo termina? Para alabanza de la gloria de su gracia. El versículo 13 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, cuando dice nosotros, Pablo está poniendo su timbre de judío. Nosotros los que judíos que primeramente esperábamos en Cristo, esperábamos al Mesías. ¿Ya? Nosotros primero. Es decir, nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria. ¿Por qué usted cree que hoy día hay tanta gente antisemita y tanta confusión en contra de Israel y todos los asesinos de Israel? Y son la gente que más ha sufrido, son los que más le han matado personas. Israel no se met... Es decir, hay un tema ahí. Entonces, pero ellos son el pueblo escogido, formado por, ni siquiera escogido, formado por Dios a partir de Abraham. Y por eso hay tanto odio, por eso hay tanto odio contra la iglesia también, que es la nueva Israel, la iglesia. Entonces, no se trata de crear, por si acaso, para aclarar las cosas, que nosotros eh, tengamos que respaldar todas las decisiones políticas que tome el Israel de hoy. No, pero sí tenemos que saber que desde Israel nace la iglesia.
A través de Israel nace la iglesia y la iglesia es la nueva Israel. ¿Ya? Entonces, Pablo lo deja notar y dice, nosotros estábamos primero en esta espera. ¿Ya? Y ahí entonces ya vemos a Cristo. Y el versículo 13 y 14 termina dando esta oración, dándole relevancia a la presencia del Espíritu Santo. Y ahí tenemos con Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Él, o sea, en Cristo, también ustedes, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Fíjese en esto. En Cristo. Y ahora Pablo está diciendo cómo nosotros, en este caso con los Éfesos, pero lo mismo se aplica a nosotros, y cómo la iglesia de Éfeso logró tener la presencia del Espíritu Santo entre ellos. En él también ustedes, o sea, Efesios, ustedes cuando escucharon la palabra de verdad, cuando escucharon el Evangelio de la salvación para ustedes, porque, volvamos atrás, recuerden que esto fue hecho para nosotros, dice Pablo. Nosotros estábamos primero los judíos, pero cuando ustedes escucharon, a pesar de que éramos nosotros primero, cuando ustedes escucharon la palabra de verdad, el evangelio de la salvación para ustedes, y creyeron a la palabra, aunque era palabra de origen judío, ahí fuiste sellado. Es decir, queridos, aquí está el secreto del invicto. Acá hay uno, ¿ah? Secretos de un invicto. Secretos de un invicto. Claro, ¿por qué? Porque si bien aquellos que han hecho la lección de los 4 pasos, Dios ha dado pasos a favor nuestro para acercarnos a Él, pero Él no nos puede obligar, por eso que no podemos nosotros decir, no, es que Dios nos predestinó a salvación y a otro a perdición, no nos puede obligar. Querido, el amor obligado no es amor, no es amor. Entonces Dios no nos puede obligar y como no nos puede obligar, Él nos seduce, como dice Jeremías, me sedujiste, oh Señor, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Está diciendo, Señor, tu amor es tan grande, tu manifestación es tan poderosa, tu impacto a mi vida es tan fuerte, es tan inmenso, que yo no puedo permanecer impávido, inerte, inseguro o dudoso. Yo me entrego a ti, Señor, porque tu amor es demasiado grande. Entonces, Señor, yo te amo, pero como dice el otro escritor, ¿cierto? Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, Él nos da muestras de amor. Y entonces los de Éfeso creyeron a esas muestras de amor con la enseñanza del apóstol San Pablo. Dijeron, queridos, el Señor les ama, les dijo Pablo. A ustedes que son gentiles, no importa que no hayan nacido y no tengan apellido judío, no necesita apellido judío para ser amado por el Señor, ni para ser bendecido por el Señor. Tiene la abundancia de bendiciones que el Señor le prometió a Abraham, pero para todas las familias de la tierra, ahora ustedes tienen esas bendiciones y ustedes creyeron y por lo tanto son recipientes activos de las bendiciones de Dios. Ustedes creyeron y como ustedes creyeron, se aplica la sangre de Cristo, son limpiados, son redimidos, son ahora sellados con el Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo, entonces, en el mundo antiguo, el sello cumplía 3 funciones básicas. Identidad de quién eres. Segundo, seguridad, la protección contra cualquier manipulación. Aquí no, yo estoy seguro de quién sois. Y tercero, la autenticidad, garantía que es de origen genuino. Es decir, no es una copia. El sello del Espíritu Santo marca la diferencia entre un verdadero hijo de Dios y una persona que solamente cree, o que solamente dice creer, o que sigue una religión.
Por eso es muy importante que nosotros seamos para alabanza de su gloria. ¿Por qué? Porque la gente tiene que ver evidencias en nosotros. Somos sellados. ¿Quién lo ve primero? El mundo espiritual. Satanás ve el sello a primera vista, ve claramente, ve, este libro es Biblia fácil. Lo ve el sello, claramente. Pero a quienes les cuesta ver, ya son a la gente terrenal, al ser humano común y corriente, al familiar, al amigo, a la esposa, al esposo, al hijo, a la mamá. No, pero es que tú no, si tú vas a una iglesia. Qué bueno que esté yendo a una iglesia, le dice la mamá a un hijo que es rebelde y de pronto quiere empezar a ir a la iglesia. Qué bueno que esté yendo a la iglesia, pero porque va a la iglesia, pero no entiende que hay una relación espiritual con un ser vivo que se llama Jesucristo y que ha recibido el sello del Espíritu Santo y que en el mundo espiritual ha nacido de nuevo. ¿Ya? El sello de la promesa. ¿Ya? El sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y aquí Pablo está dándole el espacio a la acción del Espíritu Santo. Y luego aclara, ese sello o ese Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, es decir, es el pie, es la evidencia, es el primer pago. ¿De qué? De la herencia abundante que tú recibiste, que está más atrás, ¿cierto? Entonces, de esa herencia, tú recibiste un pago maravilloso, eh, que es la presencia del Espíritu Santo. Lean, los que no lo han leído todavía y no lo tienen, aquí tengo el otro, ¿ya? Vida plena, ¿ya? Con el dulce Espíritu Santo. Este libro te enseña claramente lo que significa tener la vida plena con la dirección del Espíritu Santo para entender lo que es recibir la herencia. ¿Ya? Entonces, tenemos la seguridad, la zarra de nuestra herencia, que es la presencia del Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo? El Espíritu Santo nos va a acompañar hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, ya tenemos la herencia, ya tenemos vida eterna, pero el Espíritu Santo nos va a acompañar para disfrutar de la vida eterna antes de que pasemos a la otra vida. Es decir, estar en Cristo, tener el Espíritu Santo, nos permite hoy día disfrutar de las abundancias de su herencia, de las riquezas de su gracia, ¿ya? Y del poder, digamos, de la sobreabundancia de sus bendiciones para nosotros, porque tenemos el Espíritu Santo, tenemos el sello. ¿Para qué? Porque si disfrutamos de la abundancia de su gracia y de sus bendiciones, entonces somos alabanza de su gloria. Termina otra vez esta tercera parte con alabanza de su gloria. O sea, el Padre, ya, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno hace su rol para alabanza de su gloria. Ahora, entendamos una cosa. Padre, Hijo y Espíritu Santo son una sola persona, ¿ya? Una sola persona. Y estas tres tipos de manifestaciones para que nosotros entendamos cómo opera Dios a favor de nosotros. O sea, se mueve toda su divinidad para acercarnos. Pero ¿quién decide? ¿Quién decide si recibimos o no, si tenemos o no? Somos nosotros mismos. O sea, con todo el poder que tiene el Señor, Él no puede mover tu voluntad. Es tu decisión, es mi decisión. ¿Ya? Vamos cerrando entonces. Hacemos el resumen completo. ¿Ya? La una sola oración que lo dice todo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre nos elige, ¿cierto? Nos adoptó. Vale, me adelanté. Espera un poquito. Ahora sí. Volvemos atrás. Ya, ahí sí. Bendito es la expresión que Pablo hace para referirse al Señor. Ya, bendito sea el Señor. Ahí empieza la adoración que Pablo hace, porque el Señor nos bendijo tiempo pasado, ya estamos en la bendición y no estamos esperando bendición, es un hecho cumplido.
Ya, la llave la tengo yo. Segundo, la bendición espiritual, porque viene de parte del Espíritu Santo y influye, abarca en todas las áreas de la vida. No es una contraposición, ni tensión, ni lucha entre lo material y lo espiritual. Todo es espiritual, ¿ya? Todo. Y donde nos bendice en los lugares celestiales. Es donde Cristo reina en el mundo espiritual, se le llama lugares celestiales en el libro de Efesios. No es el cielo futuro, es el ámbito donde Cristo reina hoy día. Es decir, si Él reina en mi corazón, ahí está la mayor bendición. Sigamos a ver. Elegidos y adoptados. Él nos escogió, versículo 4, antes de la fundación del mundo. Tengamos esto muy claro. No por nuestros méritos, ¿ya? Es por su decisión. Hay un versículo extra por si quieren anotarlo. Es por su decisión soberana. Nosotros fuimos elegidos para ser santos, apartados y sin mancha antes de nacer. Antes de siquiera nacer, ya teníamos algo claro. Pero además, aunque teníamos ese propósito, estábamos perdidos y Él nos compra, nos adoptó. Ya nos adoptó como hijos, no como esclavos. Ya en la antigüedad, en Roma, ¿cierto? La patria potestad la tenía el César, sobre todo el imperio, y él hablaba de ser adoptados, digamos, con enormes privilegios, pero para quienes se sometían al imperio. Dios nos adopta no con exigencia, sino por amor, no por poder. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿quién es tu padre? ¿Quién es tu rey? El César, que era el padre de la patria, adoptaba para obtener lealtad, esperaba adoración, muchos tributos, y su evangelio, ¿ya? Era paz por una victoria militar, o sea, por seguir conquistando. Y su evangelio, él se llamaba Salvador y Señor. Por eso que Pablo aquí hace clara la diferencia y dice, no, perdónenme, pero hay un Padre que nos adopta por amor eterno, no por condiciones ni por conveniencia personal. Nos adopta por amor sin condiciones, lo da todo, incluso a su propio Hijo, y su evangelio es la paz por medio del gran sacrificio de Jesucristo, y el verdadero Salvador y Señor entonces es Jesús, lo supera con creces al César. Y la redención es la nueva salida de Éxodo. ¿Se acuerdan que yo les comentaba eso? En él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de pecados. Una expresión comercial, el precio de compra da la libertad a un esclavo. Jesús pagó el precio máximo, su propia vida. Y la metáfora religiosa cultica, el sacrificio pascual, ¿cierto? Que está mencionado, ahí me pasé, en Hebreos 9:11. Es la sangre que nos libera. Y el nuevo éxodo, la sangre de los dinteles liberó a Israel. Estamos ante un nuevo éxodo. Somos liberados de la esclavitud del pecado. La palabra, la riqueza de su gracia y el misterio. Dios tiene en sí mismo innumerables recursos. Amor gratuito, por favor, no se olviden de esto. No encuentra palabras, Pablo, suficientes para expresar. Por eso usa superlativos. Dios hizo desbordar, dice Dios, Dios habla hoy, ¿cierto? Usted lo tiene en su cuaderno. Sobre nosotros la riqueza de su generosidad. Y el misterio no es algo oscuro o secreto, es el plan de Dios revelado a Pablo, que es eh, que en las religiones antiguas, ¿cierto? La, se habla de misterio, siempre ponen algo de misterio a las costumbres, hay pasos secretos, eh, no sé, hay eh, cosas ocultas, ocultismo. Ya, pero aquí no se trata de ningún tipo de ocultismo, ni que un grupo privilegiado tiene toda la revelación y otros no. Dice, el misterio es que es para todos, tanto para judíos como para gentiles. Todos reciben. ¿Y cuál es la idea del Señor? La reunir todas las cosas en Cristo. Esta palabra o economía es la palabra que se traduce como dispensación, que significa administrar. Dios conduce su plan con precisión hacia su culminación en el momento exacto. Nada más que eso. Y la meta final, las personas, la historia, la creación, los cielos, la tierra, todo converge a un punto. El Señor
Jesucristo es el Señor del universo. ¿Ya? Y termino con esto. Fuimos sellados y garantizados el camino de la fe. Ustedes oyeron la palabra de verdad, creyeron en Cristo su obra y por eso fueron sellados. Y el sello les da identidad, seguridad y legitimidad. Somos propiedad de Dios, somos marcados como que le pertenecemos. Y las arras es el pago inicial, la garantía de que hoy mismo tenemos al Espíritu Santo y pronto estaremos siempre con Él sin relación alguna con el pecado. Y el hilo conductor de Efesios completo parte con gracia y paz. El Padre nos eligió, nos adoptó, el Hijo nos redimió, nos reveló el misterio y el Espíritu nos selló y nos garantizó. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Para alabanza de su gloria. En nuestros labios, en nuestra vida, judíos y gentiles, todos juntos para honra y gloria del Señor. Para alabanza de su gloria, la gracia nos dio origen, la paz en nuestra misión y el Espíritu nos garantiza el destino. Cristo lo resume y lo unifica todo. Qué hermosa esta oración que escribió Pablo para comenzar el libro de Efesios y nos aclara mucho el Evangelio, el propósito del Evangelio. Lo que escuchaste hoy no es teoría, es tu identidad. Eres elegido, eres adoptado, eres sellado, eres invicto. Si quieres profundizar todo esto, el libro Vida Plena, Secretos de un Invicto, ya te está esperando. Esto fue Biblia Fácil. Nos vemos en el próximo estudio.